por esta tarde calurosa de domingo, una mañana de sencillo que ya era junio, ya no, ya tenemos unas horas para aprovechar el mes de mayo. Hermanos, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la predestinación. Y siempre a mí me ha gustado mucho leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si usted no la ha leído, léala una y otra vez y deleítese, hermano, porque esta carta tiene unas maravillas y unas cosas sorprendentes. Y ya que estamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, busque el capítulo 1 y solamente quiero leer el versículo 4 de Efesios 1. Todo el capítulo es una maravilla. El capítulo 1, el capítulo 2 nos habla de las maravillas que ocurrieron por nosotros estar en Cristo, ¿verdad? Como Dios nos estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, tanta cosa maravillosa que hay ahí, pero una de las maravillas más grandes que existen en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, sin lugar a dudas, mis estimados hermanos, que es esta palabra: predestinación. Predestinación. Y vean el versículo, yo puse ahí el versículo 5 nada más, pero vamos a leer versículos 4 y 5. Y dice: según nos escogió en él, ya, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el versículo 5 es una joya. Si no le damos gracias a Dios por esto, hermanos, yo no sé por qué le tendríamos que dar gracias a Dios. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué tal? Por medio de Jesucristo. Lo dice, según el puro afecto de su voluntad. Maravilloso, ¿no les parece? Vamos a leer, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra. Realmente maravilla sobre maravilla encontramos en ella. ¿Cómo fue posible que desde antes de la fundación del mundo tú ya nos tuvieras en mente? ¿Y cómo es que desde el principio, antes de la fundación del mundo, tú ya habías elegido nuestro destino? Ser santos y sin mancha. Y cómo en tu mente prodigiosa, querido Señor, ya había un plan premeditado y nos habías predestinado para ser adoptados, hijos tuyos, porque así te plació, porque esa es tu soberana voluntad. Padre, queremos estudiar acerca de la predestinación, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda y sin la iluminación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso en este momento abre nuestros oídos, abre nuestros ojos e ilumina tu palabra con tu Santo Espíritu de tal modo que la podamos entender y escudriñar y ser bendecidos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Realmente, cuando hablamos de la predestinación y vemos estos pasajes tan hermosos como Efesios 1:5, hermanos, quiero leérselos una vez más, porque es una joya, hermanos, es una joya. Es algo asombroso lo que aquí se menciona. Y vaya que es palabra de Dios, y Dios es quien lo ha dispuesto así. Dice, en amor. ¿Saben lo que eso significa? En amor. Completamente es lo que nosotros conocemos como enamorado.
Dios se enamoró de mí antes de la fundación del mundo. Eso es algo maravilloso, es asombroso. Y una vez que me amó, porque eso es lo que significa estar enamorado, me amó, en su mente me predestinó con solo un objetivo especial. Me predestinó para ser, vea la maravilla, adoptado. Adoptado. Desde antes de la fundación del mundo, ella me tenía en su mente y había planeado para mí con anticipación mi destino de ser santo y sin mancha, y por si eso no fuera poco, me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Por supuesto, claro está, esto es en base al Señor Jesucristo. Sí, porque todo está en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que vio Dios en mí? ¿Acaso yo ya me portaba bien antes de la fundación del mundo? Eso es imposible, porque yo ni siquiera existía. Desde el vientre de nuestra mamá, dice otro pasaje. ¿Qué es lo que vio Dios en mí? Pues Él no vio más que su amor dirigido hacia mí en un momento de la eternidad, y en ese momento me escogió para ser santo y sin mancha. Bueno, es como si Dios dijera, cuando esta persona exista, Él va a ser santo y sin mancha. Pero luego pensamos, ¿y qué tal con mis debilidades, con mis tropiezos, con todo lo que soy? Y Dios dice, para eso le va a dar mi Espíritu Santo y lo voy a adoptar como hijo mío. Vean, Dios pensó en todo. La predestinación, hermanos, es lo más asombroso que ha hecho Dios con nosotros los cristianos. Cuando hablamos de la predestinación, mis estimados hermanos, también surgen unas dudas. Y estas dudas yo las descubrí haciendo mi estudio, ¿verdad? Y indagando. Surge la primera duda. Si Dios ya me predestinó y Dios me va a hacer su hijo, me va a adoptar, me va a hacer vivir en vida y santidad, entonces, ¿para qué predicamos? Total, alguien se va a salvar porque Dios ya lo predestinó. Esa es una duda que hay en la mente de muchas personas y hermanos. Si Dios ya me predestinó, ¿está de más que yo les hable del Evangelio? Si Dios ya predestinó a una persona para ser salvo, ¿de qué? Entonces puede vivir como Él quiera, total, ya fue predestinado. Puede vivir en pecado, puede hacer lo que quiera, total, ya fue predestinado para ser salvo. Si alguien ya fue predestinado para salvación, hermanos, esta es la otra duda. Entonces, ¿qué importa si vive o no vive su vida en santidad? Pero hermanos, vamos a estar dando respuesta a cada una de esas preguntas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero por hoy, veamos lo siguiente respecto a la predestinación. Fuimos predestinados, mis estimados hermanos, para un futuro maravilloso. No solamente para ser santos y sin mancha aquí sobre la tierra y allá en el cielo. No solamente para ser adoptados hijos de Dios, que eso ya es mucho, ¿verdad? Es la gracia inmensurable de Dios para conmigo. Me hace santo, me hace sin mancha y luego me adopta como hijo suyo. Pero
aparte de eso, vamos a ver ahora nuestro destino maravilloso por haber sido predestinados. Y vea usted lo que menciona la palabra respecto a nuestro destino maravilloso. Y alégrese y dele gracias a Dios. Fuimos predestinados, y aquí está nuestro destino maravilloso. Y fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si ser santos y sin mancha, y si ser adoptados hijos nos parecía poco, el Señor nos sigue sorprendiendo y nos dice: ¿sabes qué? Te tengo otra sorpresa para ti. Tú vas a tener la misma figura, la misma estatura, y todo absolutamente igual que mi Hijo Jesucristo. Pastor, ¿dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 29, vea lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Y este es otro pasaje también hermoso, maravilloso, extraordinario. Una viejecita que estaba orando y decía: Señor, aunque sea una esquinita de tu cielo. Otro hermano estaba orando y decía: Señor, aunque sea para barrer las calles de oro, pero llévame tu gloria. Y el Señor no tiene esquinas ni tiene escobas. El Señor tiene maravillas para nosotros. Después de transformar nuestras vidas en vidas santas y sin mancha y adoptarnos como hijos suyos, planea transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, su versículo 29. Vea esto. Y es palabra de Dios. No, estos pasajes, hermanos, no los lea, subrayenlos. Son una joya, una maravilla. Algo por lo cual debemos darle gracias a Dios. Vea. Porque a los que antes conoció, está hablando de que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Bueno, también los predestinó para que fuesen hechos, y aquí viene lo bueno, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué tal? Y se ha dicho que el Señor Jesús es el ser más hermoso que existe en el cielo. Uno de los salmos habla acerca de él y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en ti. Ciñe tu espada sobre tus hombros y cabalga sobre cabalgaduras de verdad y de justicia. ¿Qué dicen los salmos? Y pensar que Dios en su infinita gracia y misericordia me eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha y para adoptarme, y no se quedó con eso. Una vez que me ha adoptado, Él me predestinó, tal como aquí lo dice, para que yo fuera transformado a la imagen de su mismo Hijo Jesucristo. Qué maravilla, ¿no me parece? Yo quiero decirle algo más, que hasta ahorita se me quedó un poco así. Y puesto que vamos a parecernos a su Hijo Jesucristo, ¿dónde debemos estar? Dice la palabra: y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso lo dice aquí en Efesios, un poquito más adelante. ¿No les parece maravilloso? El hecho que Dios nos hubiera predestinado para eso tan bueno, tan maravilloso, fenomenal, extraordinario, es algo que ni siquiera nuestra mente humana logra captar. Yo sé que muchos cristianos no logran captar eso.
Y muchos pensamos que fuimos, Dios nos quiso cambiar de religión y que ahora pues tenemos que afanarnos y estar preocupados. Yo escuchaba a un hermano en cierta ocasión que decía, preocúpense por su salvación. Hermanos, esa preocupación ya la tuvo Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él solucionó todos los problemas. Dictó para mí santidad, santos y sin mancha. Para ello me adoptó como hijo suyo. Y está planeando para mí un futuro maravilloso. Que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sencillamente extraordinario, maravilloso. Qué maravilla, qué hermoso. Pero veamos algo más respecto a la predestinación. Fuimos predestinados, mis estimados hermanos, no solamente para un futuro maravilloso, sino para un presente maravilloso. Ahora, aquí, donde estamos, vea usted esto, para un presente maravilloso. Quiero que lean aquí en la palabra de Dios, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver, mis estimados hermanos, que fuimos predestinados y elegidos para ser santificados, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es nuestra vida presente. Sí, porque surge la pregunta, oiga hermano, estoy de acuerdo que Dios me eligió para santidad y para vivir sin mancha delante de Él, pero ¿qué tal con mis defectos? Porque cualquiera aquí los tiene, ¿verdad? Yo los tengo. ¿A poco no se enoja? Cuando la palabra de Dios dice, y vivir en amor. ¿A poco no tiene serias caídas respecto a la obediencia? Sí los tenemos. Dice Juan, y si decimos que no hemos pecado, es como si decirle a Dios, tú eres mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Es como decirle mentiras a Dios. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que soy santo y sin mancha y que fui adoptado y que estoy siendo transformado a la imagen de Jesucristo si tengo defectos, manchas, debilidades, tropiezos, caídas y todo lo que usted quiere, porque tenemos este cuerpo humano? Bueno, pues Dios soluciona el problema. Y lo solucionó con algo maravilloso para nuestra vida actual, nuestro tiempo presente. ¿Qué es lo que hizo? 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 lo dice. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, el versículo 2. Y vamos a ver cómo es que Dios solucionó el problema de mis defectos, de mis caídas, de mis tropiezos y de mis ofensas contra Dios. Porque cada día le ofendemos, ¿sí o no? Bueno, entonces Dios hizo algo. Vean esto. Elegidos según la presencia de Dios. Presencia quiere decir el conocimiento anticipado que Dios tiene. ¿Qué es lo que sabía Dios de mí? Dios sabía que con este cuerpo humano era imposible agradarle. ¿Por poco no le pasa a usted que usted quiere leer la Biblia y le agarra sueño y se duerme hasta en el culto? Empieza a orar y se le olvida.
Dios manda a vivir en amor y estamos ahí, ni modo, estamos con este cuerpo. Pero entonces Dios en su presencia, sabiendo todo de mí, todo lo sabe de mí. A Él no le podemos mentir. Él conoce todo lo que yo soy. Nos eligió en su presencia, en el conocimiento anticipado que Dios tiene, me eligió. Sobre mis defectos, sobre mis incapacidades, sobre mis infidelidades. Con todo eso, Dios me eligió en santificación. ¿Pero cómo es posible? Y luego tus defectos, y luego tus caídas, y luego tus infidelidades. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es como si Dios supiera eso y me contesta inmediatamente y me dice, ¿sabes qué? La santificación que yo te doy es en base a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Puesto que el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo te santifica. Pero aún sigue estando en pie, ¿verdad? Y sí está bien, Señor, que tu Espíritu Santo me santifique. Pero mis defectos, ¿qué hago con ellos? Bueno, dice el Señor, una vez santificado en el Espíritu, te voy a ver como obediente. Aquí dice, santificado en el Espíritu para obedecer. Eso quiere decir, para vivir en obediencia. Pero Señor, aún no se aclara eso de mi problema que tengo, mis debilidades, mis tropiezos, mis caídas, aún no se aclara eso. Y como si el Señor dijera, espérate un momento, voy a aclararte ahora. ¿Por qué es que te veo en santificación del Espíritu y en obediencia? ¿Por qué? Cuando tienes defectos, cuando tienes tropiezos, tienes caídas, infidelidades. Y aquí está. Porque cada día de nuestra vida somos rociados, hermanos, con la sangre de Jesucristo. ¿Ahora me entienden? ¿Por qué Dios me mira en santificación del Espíritu y en obediencia? Porque cada día, hermanos, el cristiano es rociado. ¿Sí? Rociado quiere decir empapado con la sangre de Jesucristo. Y esto es algo de veras maravilloso. Con razón, otro pasaje de la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Aquí dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Y vean que es el Padre el que está haciendo esta declaración. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado. Ser, la palabra ser significa que continuidad. No dice para que fuésemos o para que seamos. Dice para que continuamente sean rociados con la sangre de Jesucristo. Y de ese modo Dios nos ve en santificación del Espíritu y en obediencia. Si no fuera por eso, hermanos, no podríamos estar en pie delante del trono de Dios. Pero cada día disfrutamos de esa gracia que produce la sangre de Cristo al perdonar y limpiarnos todo pecado. Qué maravilla, ¿no les parece? Sí, hermanos, alégrese. Dios nos está revelando cosas que muchos cristianos no saben y que nosotros ahora las podemos comprender por el bendito Espíritu Santo
que nos ha sido dado. Bueno, quedó resuelto el problema de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos. Y Dios nos sigue mirando en santificación y en obediencia. Por el simple hecho de que Jesucristo murió en la cruz de Calvario, derramó toda su sangre y continuamente somos rociados con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por razón, uno de los salmos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por supuesto que eso no da pie para vivir vidas de libertinaje, no. Porque la vida de libertinaje sería señal de que aquella persona no tiene Cristo en su corazón, ni ha sido rociado, ni es adoptado, ni tiene ninguna de las cosas que hemos mencionado. Necesita a Cristo. Porque para disfrutar de la adopción hay que tener a Cristo en el corazón. Para disfrutar de la santificación hay que tener a Cristo en el corazón. Para disfrutar de nuestro futuro maravilloso, ser hecho a la imagen de Jesucristo, debe estar Cristo en mi corazón. Y cuando Cristo está en mi corazón, Él vive su vida y no yo. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora quien vive es Cristo. Y si Cristo vive, pues entonces con Cristo lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Maravilloso, ¿no les parece? ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Veamos algo más. Algo más que quiero enseñarles en el tema apasionante de la predestinación. Esto que voy a mostrarles ahora, hermanos. Lea usted. Fuimos predestinados para una herencia maravillosa. ¡Wow! Dios no se quedó. O sea, con razón dice la palabra aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Vean nada más. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y luego completamente en amor nos eligió para ser hechos conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. Y luego nos santificó en obediencia y siempre nos está rociando, nos está limpiando con su sangre preciosa, la sangre del Hijo Jesucristo. Pero Dios no se quedó ahí. Aún tiene otra maravilla para quienes tenemos a Cristo aquí. ¿Cuál es esa? Tenemos una herencia. ¡Wow! Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me da gusto, me alegra saber que yo tengo una herencia reservada en los cielos. ¿Dónde dice eso, pastor? Porque todo debe estar corroborado con la palabra de Dios. No vamos a inventar nada. Vea Efesios capítulo 1, el versículo 11. ¿Ya lo que dice la palabra? Ya, porque todo debemos corroborarlo con la palabra. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Dice, en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Recuerda que ya lo vivimos nosotros. Ahora que vive es Cristo. De allí mucha diferencia hay entre alguien que solamente tiene religión y alguien que tiene a Cristo. En Él, porque todo está en Él. Asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Y vaya que está hablando en tiempo pasado. No está diciendo voy a tener. Dice, ya tuvimos. La herencia ya es nuestra.
qué maravilla, ¿verdad? En él asimismo tuvimos herencia. Ay, qué maravilla. Somos herederos, dice el apóstol Pablo en otra cita bíblica. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Maravilla de maravillas. En él asimismo tuvimos herencia. Para eso fuimos predestinados. Vean que estamos estudiando acerca del tema de la predestinación. ¿Y para qué me predestinó Dios? Ya hablamos en los versículos anteriores. ¿Para qué fuimos predestinados? Ahora el Señor nos da una nueva sorpresa. Y dice, ¿sabes qué? Fuiste predestinado para una herencia. Grandiosa, inmensa, incalculable, además inmarcesible, inmarketable. Una herencia incorruptible, una herencia que no se termina, una herencia que es eterna, reservada en los cielos para ustedes que esperan al Señor Jesucristo. ¿No les parece maravilloso? Hermanos, a lo mejor aquí ustedes dirán, Señor, estamos en la pobreza. ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2, dice, amados, ustedes ya son hijos de Dios y no se ha manifestado lo que van a llegar a ser, pero en cuanto Cristo se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Y en esa imagen que vamos a tener, conforme a la imagen del Señor, también somos herederos. Y el apóstol Pablo dice, y coherederos con Cristo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra coheredero? Significa compañeros de herencia, que vamos a recibir lo mismo que recibe el Señor. Con razón el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, Padre, la gloria que me has dado, yo se las he dado a ellos. ¿Les parece poco eso? ¿Cuánta gloria creen ustedes que tiene Jesús? Hermanos, su gloria es inmensa. Y para que Él diga, Padre, la gloria que tú me has dado, yo se la regalé al hermanito Pedro, al hermanito Andrea, al hermanito Eric, a nuestra Alma, al hermanito Eliseo, a nuestra Miguel, a los niños, siempre y cuando tengan la Biblia. Maravilloso, ¿no es eso? Sí, hermanos, aquí lo dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados para ello. Cuando dice conforme al propósito que dice para ese motivo. Ese era el propósito de Dios. Darnos herencia. Y luego corrobora y dice que Dios hace todas las cosas conforme a Él quiere. Porque cualquiera podría decir, oiga hermano, usted con todas sus debilidades, con todos sus tropiezos, ¿cree usted que tiene herencia? Confórmese con que le toque una esquina del cielo o que lo pongan a barrer ahí las calles de oro. No, hermano, ningún cristiano va a llegar a barrer ni a estar en la esquina. Va a llegar para recibir una herencia. ¿Sí? Porque somos hijos. Y si hijos, dice el apóstol, también herederos. Herederos de Dios o herederos con Cristo. Maravilloso, hermano. Maravilloso, extraordinario. De veras, esta predicación es una joya. Quiero decirles que ni siquiera yo lo había visto de esta manera. Hermanos, pero sigamos viendo más cosas respecto a la predestinación. Les digo, la predestinación es un tema apasionante, un tema hermoso, maravilloso. Predestinados, hermanos. Para una vida de buenas obras que han sido prediseñadas por Dios. Una transformación de vida que esa no la logré yo.
Dios la hizo realidad en mi vida. Hay muchos que quieren transformar sus vidas de acuerdo a su propio esfuerzo. Tenemos algunos chicos que dicen, esta es la última, ya no vuelvo a tomar en todo el resto, y vuelve a tomar. No voy a ser cristiano con tal de cambiar. ¿Sí ha oído eso? No, hermanos, Dios solucionó ese problema. Dios me predestinó en la persona de su Hijo Jesucristo y me preparó a mí, me acondicionó en el Espíritu Santo para vivir en buenas obras. Y Dios mismo las prediseñó para mí. No es que yo ande diciendo, ¿y ahora qué bueno hago para Dios? No, Dios ya estableció el camino que yo debo andar. Pastor, ¿dónde dice eso? Vea usted, hermano, Efesios capítulo 2, su versículo 10. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, el versículo 10? Vea, hermano. Efesios, el capítulo 2:10. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Quién es el que hace las buenas obras en mí? ¿Soy yo? ¿Quién dice que las hace en mí? Ahí dice, somos hechura suya. Dios es el que está trabajando en mí. Hermano, no, sencillamente maravilloso. Este pasaje de veras es una hermosura. Saber que Dios está trabajando conmigo y Él es el que está haciendo todo en mí. Yo simplemente le digo, Señor, aquí está mi vida. Por eso hay que entregarle la vida al Señor para que Él la modele conforme Él quiere. Lo triste de muchos de nosotros es que no queremos entregarle nuestra vida a Él. Un hermano me decía en cierta ocasión, no, el Señor únicamente quiere tu corazón y tu alma. Tu vida, tu cuerpo, sí. A Él no le interesa. No, hermano, a Él le interesa mucho todo mi ser. Alma, cuerpo y espíritu han sido comprados con la sangre de Cristo. Mi cuerpo ha sido transformado por Dios en templo del Espíritu Santo. De ahí que Dios ya prediseñó en qué voy a vivir yo. Y aquí le dice, somos hechura suya. Es como si Dios estuviera conmigo y cada día me estuviera modelando conforme a su imagen, conforme a su voluntad. Y enseñándome y diciéndome, ahora por aquí. Ahora da el siguiente paso. Y ahora por acá. Dios dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos creación de Dios. Con razón dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura quiere decir creación de Dios. Y luego dice, ¿para qué cosa? Para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Y el mismo pasaje contesta y dice, Dios ya las tiene prediseñadas para ti. Y Él es quien las va a hacer en ti. Maravilloso, hermanos. Para quienes hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hermanos, Dios ha solucionado todos los problemas. Mi vida de santidad y mi perfección hasta es un regalo de parte de Dios. La limpieza y perdón que disfruto diariamente es un regalo de Dios al ser rociado por la sangre de Cristo todos los días. Y en esa perfección Dios me adoptó, me ha hecho su heredero y sigue trabajando conmigo, y para ello me ha provisto de buenas obras, las cuales Él preparó. ¿Desde cuándo? Desde antes, hermano.
De antemano quiere decir, hace mucho tiempo que Dios preparó esa clase de vida para ti. Las cuales Dios preparó de antemano para que ahora anduviésemos en ella. Maravilla, hasta nuestra vida nueva Dios la diseñó así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y ahora vamos a ver algo más. Predestinados en Cristo para ser bendecidos. Y por si eso fuera poco, Dios vuelve a decir, para ser santos y sin mancha. Vean ustedes una vez más Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Ya casi vamos finalizando. Efesios 1, 3 y 4. Y dice, ya está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuánta bendición. Con toda, hermano. Con toda bendición, hermanos. No, Dios no se quedó corto. Nos puso todo a nuestra disposición. Y lo que les decía hace un momento, ¿en dónde nos ha colocado? En los lugares celestiales con Cristo. Aparentemente estamos aquí, ¿verdad? Ahorita mismo, ¿verdad? Soportando el calor. Pero ante la vista de Dios, Dios ya nos mira sentados con Cristo y disfrutando de toda la bendición que Él tiene en su cielo hermoso para nosotros. Es lo que dice aquí. Hasta hay un cántico de alabanza ahí, una oración de adoración, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. En Cristo. Y vean lo siguiente. Dice el versículo siguiente, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé usted por qué Dios tiene que decir delante de Dios, delante de Él. ¿Por qué no dijo delante del pastor? O delante de los hermanos, o delante de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque habemos muchos que no comprendemos el plan que Dios tuvo para salvarnos. Y lo primerito que nosotros vemos en los hermanos son sus defectos. Son sus infidelidades. Pero Dios, que no piensa como nosotros, por razón del pasaje dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Porque como están altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Por eso Él dice, yo te predestiné, y delante de mi presencia tú eres santo y sin mancha. Ya les decía yo, las preguntas que luego surgen, y mis debilidades, y mis defectos. Le dijimos que Dios solucionó eso. Cada día somos rociados con la sangre de Jesucristo como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y vamos finalizando con el siguiente. Sencillamente maravilloso lo que estamos aprendiendo. Predestinados en amor. ¿Qué quiere decir eso? Predestinados para ser amados. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho cuando mis hijas, o la esposa o el esposo, no sé que para todos es igual, ¿verdad? Cuando mis hijos o mi esposa me dicen te amo, o díganme ustedes si no se siente bonito.
Cuando mi esposa me dijo así antes, en aquel tiempo, yo lo dije, ¿sabes qué? Me voy a casar contigo. ¿Verdad? Si eso se siente bonito, imagínense que me lo diga el creador del universo, que me eligió para amarme. Me eligió para darme todo su amor. Hermanos, eso es maravilloso. Entonces, como dice uno de los coros, yo me voy con Él. Yo le recibo a Él y acepto como Señor y Salvador de mi vida. ¿Quién más me va a amar como Cristo? Alguien compuso un cántico que dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie pudo redimirme del pecado con tanto amor y fiel bondad. Efesios 1:5. Regresando a Efesios 1:5. Vea lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice: en amor, esa palabra, en amor. Hay muchos que piensan que Dios es un Dios airado, que nomás está checando la vida del cristiano así. Y está viendo a dónde va. ¿A dónde va el cristiano? A ver. Y ante cualquier falla, ¡pum!, lo elimina. Hay muchos que creen que hasta la salvación Dios le quita. Bueno, eso sería posible si Dios no estuviera enamorado de ese cristiano. Pero resulta que Dios ha hecho todo lo posible para él, todo ha puesto todo de su parte para perdonar, para limpiar, para purificar y ser rociados con la sangre de Cristo. No, Dios no es así. Dios mira al cristiano, por supuesto al verdadero cristiano, con mucho amor, con un inmenso e incomparable amor, un amor que escapa a nuestra imaginación, a nuestra mente. No es como el amor de un esposo, porque un esposo más de repente dice: ya me cansé de estar contigo y mejor me voy. No, Dios es fiel en su amor. Con razón, cuando escribe a Jeremías le dice: con amor eterno te he amado. ¿Sabes lo que significa amor eterno? Por ahí alguien del mundo compuso una canción y así le puso. Pero aquí en el mundo no hay amor eterno. El amor eterno que viene de Dios, ese sí es eterno. Inmensurable amor, eterno amor. Amor inmensurable, cantan unos hermanitos que tocan la guitarra bien bonito. Amor inmensurable es el amor de Cristo, que aunque otros le fallaron, Él sigue amando igual. Hermanos, en amor nos predestinó para ser amados. Y ya, lo que hemos dicho, nos adoptó por hijos suyos. Tanto llegó a amarnos que hasta dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mío. Eso no lo dice cualquiera, ¿verdad? Nosotros conocemos a nuestros hijos. Yo conozco a mis hijas, a mi hijo. Por mucho que sean sus defectos, ellos van a seguir siendo mis hijos. Pero hermano, Dios tomó a hijos del maligno. Eso no lo hacemos nosotros. Dios tomó a los hijos de su más grande enemigo, Satanás. Los predestinó, los amó, luego los adoptó, luego los declaró santos y sin mancha, y luego los purifica diariamente con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Los está haciendo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y no solamente eso, sino que les tiene preparada herencia en los cielos.
Y por si eso fuera poco, los tiene sentados juntamente con Cristo. Maravilloso Dios que tenemos, ¿no les parece? Vale la pena amarlo, vale la pena servirlo, vale la pena, hermanos, estudiar su santísima palabra y creerle, porque Él sí es digno de toda la fe y confianza. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra que hemos estudiado esta tarde. Gracias por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti. Qué bueno que proveyiste, Señor, la manera de cómo nosotros podemos ser santos y sin mancha continuamente. Porque continuamente nos roceas con tu sangre y nos preparas herencia y nos has sentado juntamente con Cristo. Y estás trabajando en nosotros a través de las buenas obras que tú has diseñado para nosotros. Maravilloso y eterno amor es el tuyo con el cual nos predestinaste. Por eso te adoramos, por eso bendecimos tu nombre y por eso te damos gloria y honor. Amado Señor, bendice ahora a mis hermanos que están aquí presentes y a los que vean este video. Padre, bendice sus vidas y enséñales tu palabra, así como a nosotros. Ahora nos ponemos a tus pies y humildemente te pedimos más de tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.